cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un lindo privilegio estar con ustedes. Este es un día muy especial. Hemos apartado estos días, viernes, sábado y domingo, para compartir sobre un tema que es de mucha importancia para la iglesia. El impacto de la palabra de Dios que tuvo la palabra de Dios en los reformadores allá en el siglo XVI, en lo que fue todo el movimiento de la reforma en Europa y cómo eso debe de ser importante e impactar nuestras vidas. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas personas que dicen que conocen a Cristo, que son cristianos, que son hijos de Dios, pero tristemente estamos también viviendo en un tiempo cuando hay mucha ignorancia de la palabra. Yo creo que tenemos que regresar a la Escritura y por eso hemos invitado a nuestro querido hermano Alan Perdomo. Alan es un gran hermano, pastor, amigo. Él es un doctor en teología y queremos darle gracias porque ha aceptado compartir estos días con nosotros. Qué privilegio tenerte con nosotros, Pastor Alan. Qué bueno que pudiste aceptar este tiempo para compartirnos este tema que es de tanta relevancia. Recordemos, hermanos, que como decía el pastor Raúl al inicio, estamos celebrando mañana precisamente 503 años de ese movimiento, un movimiento que impactó el mundo y ha llegado hasta nuestros días. Sin más preámbulos, entonces, le dejo el tiempo a mi querido pastor Alan y gracias. Que Dios te bendiga y te use, mi hermano. Muchas gracias, Pastor Manuel. Qué privilegio estar con ustedes, queridos hermanos, y quiero agradecer al Pastor Manuel Puerto por la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes estos temas que son de mucha relevancia para nosotros. Miren, cada vez que hablamos de la Escritura, cada vez que hablamos de la palabra de Dios, usted debe recordar que vamos a hablar de una de las cosas más relevantes y más prácticas que hay en la vida. A veces se nos olvida eso porque decimos, no hay que ser tan teóricos, no hay que estar hablando tanto de la Biblia, hay que hacer. Y bien, entiendo el tema, pero nuestra buena práctica proviene de una buena teología. Así debería ser. No todas las buenas prácticas provienen de una buena teología, que conste. A veces pueden provenir de una teología equivocada, a veces una buena práctica puede venir del deseo de sobresalir nada más, de ser famoso o de demostrar que nuestra denominación o nuestra iglesia es mejor que otras. Esa no es una buena motivación, aunque eso podría llevarnos a hacer buenas obras. Así que la buena teología debe venir de un estudio responsable de las Escrituras. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes precisamente el tema de la Escritura en relación con los reformadores y con nosotros el día de hoy. ¿Cuál fue la importancia teológica? Y vamos a ver distintas dimensiones de la importancia de la Escritura durante la Reforma. Hoy vamos a hablar de la importancia teológica. De hecho, es posiblemente lo que determinó que se desarrollara la Reforma fue esto que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con la importancia puramente teológica de la Escritura. No se preocupen, yo sé que la palabra teológica a veces nos produce un poco de picazón, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar de cosas profundas, aquí vamos a hablar de la cuadratura del círculo y de la inmortalidad del cangrejo, pero no se preocupen que no vamos a hablar de esas cosas, aunque la teología nos puede llevar por profundidades muy grandes, estoy de acuerdo con eso, pero hoy vamos a hablar de la importancia para la doctrina y para la práctica que tenía la Escritura. Y de hecho, vamos a comenzar muchos años antes de la Reforma, vamos a comenzar más de 1000 años antes de la Reforma, de hecho. Y bueno, ¿para qué nos vamos a ir tan atrás? ¿Por qué tenemos que ir a más de 1000 años antes de la Reforma? Pues porque ahí es donde nace la necesidad de una reforma.
Todo comienza precisamente con un señor que ahí en la pantalla ustedes pueden ver, está al lado izquierdo de su pantalla. Este señor se llamaba Pelagio. Pelagio era un obispo cristiano, vivió en la segunda mitad del siglo IV, primera mitad del siglo V, murió ahí por el año 418 después de Cristo. Pelagio nació en un hogar cristiano y desde muy joven pues estuvo en un monasterio. Era muy bien portado y dedicado a prácticas ascéticas. Eso significa que se alejaba de todo aquello que pudiera hacerle daño y de todo aquello que pudiera ser pecaminoso. Así vivió toda su vida. A la derecha de su pantalla pueden ver una de las imágenes más antiguas. No quise poner otras imágenes más modernas, sino esta es una de las imágenes más antiguas que se conservan del famoso Agustín de Hipona. Entonces tenemos aquí planteado el conflicto entre Pelagio por un lado y Agustín por otro lado. Como ya dije, Pelagio era un monje bien portado, nació en un hogar cristiano y estuvo toda su vida, hoy diríamos, nació y creció en la iglesia, en la escuela dominical, crecía en los pasillos de las aulas de la escuela dominical. En ese tiempo no había escuela dominical, pero sí se alistó en un monasterio, era un monje muy bien portado. Agustín, por su lado, era un hombre dedicado al desenfreno, a una vida desenfrenada. Fue un gran pecador, dirían algunos. ¿Qué tiene que ver Agustín y Pelagio? Y tal vez algunos de ustedes están pensando, nunca habíamos escuchado de Agustín, tal vez sí, porque es considerado un santo de la Iglesia Católica, pero de Pelagio no. ¿Qué tiene que ver esto con la Reforma aquí? ¿Que es el abuelito de Lutero, alguno de ellos o algo así? Pues no. Tal vez son los abuelitos doctrinalmente hablando. Y quiero ponerles aquí qué pensaba Pelagio para comenzar. Pelagio pensaba, y quizás su experiencia en los monasterios y siendo una persona muy moral y muy bien portada, entre comillas, llegó a formular estas doctrinas. Es posible no pecar. Es decir, si yo estoy suficientemente aislado del mundo y de toda la maldad, es posible que yo llegue a no pecar. Y a raíz de esta idea proviene su otra gran idea, que esto sí tiene que ver mucho con la Reforma. El ser humano se puede ganar la gracia de Dios. Al final de cuentas, toda la idea de que uno puede ganarse la salvación o de que va a haber en una balanza se van a poner las obras buenas y las obras malas y depende de cuál pese más, entonces voy a ser salvo. Todas esas ideas vienen del monje Pelagio. Agustín, por el contrario, quizás influido por su vida de gran pecaminosidad, él fue un filósofo y andaba buscando respuestas a la vida, pero en esa búsqueda de respuestas se metió en un montón de líos. Su madre oraba mucho por él, su madre era cristiana y oraba mucho por él. Y al final, él, después de su conversión, que es otra historia que no vamos a ver hoy, pero llegó a desarrollar estas ideas y las pongo aquí para contrastarlas con las de Pelagio. Agustín llegó a decir, no es posible no pecar. No es posible no pecar. En otras palabras, el ser humano lo único que puede hacer es pecar. Y eso lo llevó a Agustín a concluir que el ser humano no puede ganarse la gracia de Dios. La salvación solo puede ser por la gracia de Dios. El conflicto estaba establecido. Pelagio, por un lado, decía que uno se puede ganar la gracia de Dios y Agustín decía que uno no se puede ganar la gracia de Dios. ¿Quién creen ustedes que ganó? Bueno, obviamente ganó Agustín. La iglesia condenó a Pelagio y la condenó con toda la fuerza. Y recuerden que en ese tiempo solo había una iglesia cristiana que se llamaba a sí misma Iglesia Católica. Así que la iglesia condenó a Pelagio y se quedó con las ideas de Agustín. Con el tiempo, sin embargo, se fue moviendo la iglesia del lado de Agustín, de donde estaba, se fue moviendo poco a poco, fue un proceso muy lento, hasta que quedó a la mitad. Y hoy los teólogos llegan a decir que la iglesia desarrolló algo, un híbrido un poco extraño. Si ustedes le preguntan a algún sacerdote católico, no estoy seguro que ellos aceptarían esto. Creo que dirían que todavía la iglesia es agustina,
es decir, que sigue las ideas de Agustín. Pero eso es discutible porque si ven ustedes lo que la Iglesia Católica terminó creyendo, van a ver que no es exactamente lo mismo que enseñaba Agustín. La Iglesia Católica terminó enseñando esto: no es posible no pecar. Bueno, y ahí están de acuerdo todavía con la postura de Agustín. Pero ahora la Iglesia Católica, y esto era cierto en tiempos de Martín Lutero también, llegó a enseñar que el ser humano, aunque no se puede ganar la gracia, no se puede ganar la salvación, como decía Pelagio, pero la Iglesia llegó a enseñar que el ser humano sí puede ayudar para ganarse la salvación. Podemos hacer algo para ayudarle a la gracia de Dios. Bueno, yo creo que podríamos citarle el pasaje aquel de Pablo, donde Pablo dice, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Pero bien, en todo caso, ese semipelagianismo llegó a definir en buena medida la doctrina y práctica de la Iglesia durante prácticamente toda la Edad Media. Así que en la época de Lutero, esta era la idea. ¿Cómo se ganaban los seres humanos? O más bien no cómo se ganaban, porque esa es la idea de Pelagio que ya había sido condenada. ¿Cómo el ser humano podía colaborar con la gracia de Dios? Bueno, aquí se los presento. El ser humano podría colaborar con la gracia de Dios a través de las buenas obras, por un lado. Las buenas obras comunican gracia salvífica. Mientras yo hago buenas obras, le doy pan al necesitado, ayudo a los pobres y todo eso, entonces yo estoy ayudando a la gracia de Dios para que me ayude, para que me facilite la salvación. Además, los 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica, y vamos a ver si puedo interpretar bien estos símbolos: el bautismo, la vida sacerdotal, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, la confesión y penitencia, y por último, la unción de los enfermos, y esto incluye la extrema unción también. Esos son los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, y los sacramentos comunican gracia salvífica, también ayudan a que yo me acerque un poco más a la salvación y le ayude a la gracia de Dios. Yo creo que Agustín estaría absolutamente en contra de estas ideas, pero esto es lo que la Iglesia llegó a desarrollar. Las obras, los sacramentos, y no solamente eso, sino también una legión de santos que al principio la Iglesia tomó la decisión de conmemorar a aquellos que habían muerto por su fe, y pusieron más o menos en la época, al principio sí, lo pusieron en el día, más o menos en el día en que habían muerto, pero después, cada día, ustedes saben que en la Iglesia Católica está el santoral todavía el día de hoy, cada día tiene 4 o 5 santos asignados. Y de hecho, algunos dicen, le llaman al cumpleaños el día de tu santo, porque los padres que son muy católicos, y si algunos de ustedes crecieron en la iglesia católica, saben que algunos padres toman la decisión de ponerle el nombre a sus hijos de acuerdo a los santos de ese día. Ok, la intercesión de los santos llegó a ser muy importante y también comunicaba parte de la gracia de Dios. Ahora, detrás de esto de los santos hay toda una teología que fue contra la que reaccionó Martín Lutero. Y aquí tenemos que explicar un poco más detalladamente este punto. Todavía no estoy hablando de la escritura, pero ustedes deben entender estos detalles, porque si no, no vamos a entender todo el tema de la Reforma Protestante. Fíjense bien, lo que pasaba era lo siguiente, y esto era lo que estaba detrás del tema de los santos. Digamos que un santo no se hacía así, pero se los voy a poner en forma gráfica para que ustedes lo entiendan. Entiendan que esto es solamente una ilustración. Supongamos que esta barra de color más o menos celeste representa los méritos que hizo uno de los santos de la Iglesia Católica durante su vida. Esta barra representa los méritos de los santos, que son muchos, por supuesto, porque si no, no serían santos. Claro, esos méritos hacen que él supere el purgatorio y llegue hasta la presencia de Dios. Por eso son santos, ya están santificados y están en la presencia del Señor. Sin embargo, la Iglesia Católica empezó a ver una oportunidad. Dijo la Iglesia Católica en algún momento a lo largo de los siglos, dijo lo siguiente: pero a un santo X
no le hacen falta todo este montón de méritos que hizo. ¿Qué pasa con los méritos excedentes? Digamos que a uno de los santos, voy a usar aquí el láser, le basta llegar hasta aquí, le basta llegar hasta acá para ser considerado santo. Y esta parte que está aquí en rojo, pues es un mérito excedente de los santos. ¿Qué hacemos con esos méritos? ¿Podríamos utilizarlos de alguna forma? Y la respuesta de ellos fue sí, podríamos poner a disposición de las personas los méritos de los santos. ¿Para qué? Para ayudarle a ellos mismos y a sus familiares a salir más rápido del purgatorio. Ustedes saben que en el purgatorio las penas no se miden por meses ni por años, se miden por miles de años. Entonces, claro, si yo puedo ayudar a mis familiares a que salgan más rápido del purgatorio y lleguen a la presencia del Señor, entonces lo voy a hacer. La Iglesia Católica entonces puso las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Bueno, las indulgencias de forma bastante simple. Vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica para no especular aquí. El Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos. Y aquí viene la parte clave: mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Esta última parte es clave para entender que la Iglesia Católica se ve a sí misma como la administradora de los méritos excedentes de los santos, eso que está en rojo ahí en el centro de la pantalla. Esos méritos, no solamente de los santos, sino de Cristo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia la puede administrar y por lo tanto entonces la puede regalar, pero no solamente la puede regalar, la puede vender. Y por supuesto, un poco antes de la época de Martín Lutero, comenzó una corriente, una ola muy importante, muy grande de indulgencias para construir la famosa Catedral de San Pedro en Roma. El Papa se llamaba León X en ese tiempo y decidió acelerar el proceso de las indulgencias, la venta de indulgencias, para lograr terminar la famosa Catedral de San Pedro, que todavía hoy existe y que es la catedral más importante del catolicismo a nivel mundial. Ya están viendo ustedes aquí una de las indulgencias. Una indulgencia era esto, era un pedazo de papel. Y ahí tienen ustedes en italiano que dice indulgenza plenaria remissione di tutti i peccati. Y eso, pues yo no sé italiano, pero creo que se entiende bastante bien. Indulgencia plenaria y remisión de todos los pecados. Era esto, era un pedazo de papel que hacía certificar que uno había accedido a los méritos de algunos de los santos, y entonces eso le daba poder a uno para que un abuelo, un hermano, un tío que ya estaban en el purgatorio pudieran pasar menos tiempo en el purgatorio. Contra esto Lutero reaccionó y reaccionó de manera muy, pero muy fuerte. Ahora, hay una razón por la cual Lutero clavó las tesis en el 31 de octubre. Hay una razón práctica. No fue al azar, no fue casualidad que él dijo, ¿qué día es mañana? 31 de octubre, bueno, mañana me toca entonces poner esto. No. La razón es la siguiente: el 1 de noviembre, ¿alguien sabe qué se celebra el 1 de noviembre? El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. ¿Qué significa que sea el Día de Todos los Santos? Pues significa lo siguiente: el 1 de noviembre están disponibles todos los méritos de todos los santos. ¿Se pueden imaginar la venta de indulgencias que debe haber habido para el 1 de noviembre? Entonces, claro, Lutero publicó sus tesis el 31 de octubre pensando en que la gente estaba comprando y comprando indulgencias. Ahora, las tesis no fueron publicadas para el pueblo, fueron publicadas para los profesores de la universidad.
Lutero trabajaba en la Universidad de Wittenberg, una pequeña universidad de Alemania, y en la universidad había una catedral, y en la puerta de la catedral se utilizaba para poner todo tipo de anuncios. Entonces Lutero puso ese anuncio en latín para que sus colegas profesores leyeran las tesis y entonces debatieran con él académicamente en las aulas de clase. Claro, eso no pasó, sino que lo que pasó fue que pues se publicaron en alemán, se tradujeron al alemán del latín, se llevaron a la imprenta y luego pues el resto es historia. El resto es historia. Básicamente eso fue lo que sucedió. Todo este trasfondo que les estoy haciendo es muy importante para entender lo que Lutero descubrió. La famosa protesta, que no fue protesta en sí, no se le llama protestantes porque Lutero haya protestado por eso, sino que la protesta vino después. Pero en fin, la famosa protesta de la que se habla de Lutero tiene que ver con las indulgencias. Así que el problema teológico que vio Lutero era cómo se comunica la gracia de Dios. Y la respuesta en la época del siglo XVI ya se las puse. Y aquí hay un resumen de cómo se comunicaba la gracia de Dios según la Iglesia Católica en el siglo XVI. Se comunicaba la gracia para salvación a través de esos elementos que ustedes ven ahí. ¿Qué fue lo que Lutero descubrió? Miren, Lutero era un alma atribulada. Lutero sufría mucho. Hay leyendas, algunas son leyendas, otras tienen algo de verdad, de que Lutero se iba a confesar sus pecados a un sacerdote y salía del confesionario y después de 2 o 3 minutos volvía al confesionario y decía, necesito confesarme otra vez. Y el sacerdote le decía, pero acabas de estar acá. Sí, pero es que ya pensé y ya pequé en estos 2 minutos que salí de acá. O sea, Lutero era un alma atribulada, definitivamente. Y en algún momento Lutero incluso escribió, yo odiaba a Dios, no lo amaba. Odiaba a un Dios que estaba enojado conmigo. Y claro, todo este protocolo para acceder a la gracia de Dios hacía que almas atribuladas como la de Lutero no quedaran satisfechas y no encontraran descanso. Para calmar el alma atribulada de Lutero, su mentor, Johann von Staupitz, primero lo mandó a Roma y el asunto se volvió peor porque allá vio toda la corrupción que había en la ciudad de Roma. Cuando volvió a Wittenberg, tomaron la decisión de que ya no enseñara lo que estaba enseñando, que era filosofía y algo así, y lo pusieron a enseñar Biblia. Y ahí fue el cambio que ocurrió en Lutero, y por eso es tan importante la escritura teológicamente durante la Reforma. Básicamente él enseñó, entre otros libros, enseñó Salmos, pero fue cuando él comenzó a enseñar el libro de Romanos que ocurrió la gran transformación en la vida de Lutero. Cuando Lutero empezó a estudiar el libro de Romanos, descubrió que todo este edificio teológico que ponía peros y ponía requisitos y burocracia a la gracia de Dios no debía ser tal. Entonces, claro, hay un evento muy famoso, una anécdota muy famosa de cuando Lutero encuentra el pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 17. Hasta entonces él había sido enseñado, Lutero había aprendido durante toda su vida que Dios estaba enojado con la humanidad y que su justicia se manifestaba, de hecho, en su castigo. Recuerden también que la época de Lutero era una época de pandemia, y no de un coronavirus como en el que estamos ahora, pero una pandemia de peste negra. Una pandemia terrible que, según a quien lea usted, va a decir que 1/4 o 1/3 de la población de Europa falleció. Sí, entre 30 y 40 millones de personas probablemente murieron debido a la peste negra. ¿Se pueden imaginar ustedes? Así que la gente, cuando le decían Dios está enojado con la humanidad, la gente lo creía, por supuesto, si lo estamos creyendo ahora. Mucha gente dice que Dios está enojado con nosotros por la pandemia que estamos viviendo. Pues en la época de Lutero era mucho peor todavía.
Y era más dramático porque las personas que tenían la peste negra sí se les notaba en la piel, por eso se le llamaba la peste negra. Se hacían unos hematomas en todo el cuerpo de tal manera que se miraban unas cosas negras, unas manchas negras en el cuerpo, y entonces se llamaba por eso la peste negra. Era terrible, era horrible. Pues Lutero descubre que la justicia de Dios no se manifiesta en su castigo. La justicia de Dios no se manifiesta en su ira, sino que descubre este pasaje de la palabra de Dios. Yo incluí aquí el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estas son palabras del apóstol Pablo a los romanos, en la carta más teológica del Nuevo Testamento, la carta que es la que se acerca más a una teología sistemática. No es una teología sistemática, pero es la que se acerca más. Cuando Lutero leyó estas palabras, según su mismo testimonio, él sintió que el cielo se abría solo para él, porque de pronto entiende que, a propósito, quiero que noten un detalle aquí, antes de decirles lo que Lutero notó. El texto dice que el poder de Dios es el evangelio. No es la capacidad de abrir el mar rojo o la capacidad de convertir el agua en vino, o los panes y los peces, multiplicarlos para que se alimenten 5,000 personas. No, ese no es el poder de Dios que presenta Pablo, por lo menos aquí, aunque esas cosas son ciertas también. Pero el texto dice que el evangelio es poder de Dios. ¿Y cómo se manifiesta ese poder de Dios? Pues no se manifiesta abriendo y partiendo las montañas o haciendo que vengan tsunamis. No se manifiesta así, según este pasaje. También se podría manifestar de esas otras formas, pero en este pasaje, el poder de Dios se manifiesta en la salvación a todo aquel que cree, sin importar la raza, sin importar la procedencia, sin importar incluso la religión. Ese es el poder de Dios. Pero eso no fue lo que descubrió Lutero. Lutero ya sabía que Dios es un Dios poderoso. Lo escuchaba todos los días cuando había gente que decía, acaba de morir otro familiar mío de peste negra. Él sabía que Dios es poderoso. Pero luego aquí, al asociar el poder de Dios con la salvación de la humanidad, él comienza a ver un Dios diferente. Y de hecho, en el versículo 17, esta es la gran revelación de la Reforma protestante en el terreno teológico. La justicia de Dios no se revela por medio de su ira y su castigo. Hasta ese entonces, así se creía. La justicia de Dios se puede acceder a través de los santos, de los méritos, las indulgencias, las buenas obras, los sacramentos. Pero aquí Lutero empieza a ver que no es así. Dice que la justicia de Dios se revela desde la fe y hacia la fe, como dice literalmente el texto griego. Dice la Nueva Versión Internacional que se revela por la fe de principio a fin. De hecho, una versión católica española, la Nueva Biblia Española, dice se revela única y completamente por la fe. Así que si usted tiene algún amigo católico, puede citarle Romanos 1:17 en una versión católica, porque me parece que no hay escape aquí. La justicia de Dios se revela no por medio de los sacramentos, no por medio de las buenas obras, no por medio de las indulgencias. Se revela por la fe y para la fe, de fe en fe, dice otra traducción. Es decir, comienza en la fe, termina en la fe, es completamente por fe. La película de Lutero, producida en 1953, muy antigua, blanco y negro, creo que está disponible en YouTube, si pueden buscarlo si quieren.
Hay un evento que es una anécdota, no estamos seguros si eso pasó así exactamente como lo dice la película, pero cuando Lutero descubre esta realidad en Romanos 1:17, él le agrega, el justo por la fe vivirá. Sí, dice él en la película, el justo vivirá por la fe sola. Y entonces de ahí viene una de las 5 solas de la Reforma, ¿verdad? La sola fe, sola fide. De aquí viene, del pasaje de Romanos. Y es un pasaje que cita el Antiguo Testamento también. Cita el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo por la fe vivirá. Y en la época de Habacuc, la idea era que Habacuc había hecho una pregunta a Dios. ¿Qué puedo hacer, Señor? Porque hay violencia. Bueno, entonces Dios contesta, sí, les voy a mandar a los caldeos para que los castigue. Y viene la segunda pregunta de Habacuc. ¿Cómo es posible que utilices a alguien que es más injusto que nosotros? ¿Cómo es posible eso? No puede ser. Y Dios, la respuesta que le da a Habacuc es este versículo de Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. En otras palabras, mira, Habacuc, a ti no te importa lo que yo estoy haciendo. Tú debes vivir y depender de mí. Y depender totalmente de Dios significa vivir por fe. La fe tiene un elemento de descanso, tiene un elemento pasivo, un elemento de dependencia absoluta de Dios, pero tiene un elemento activo también. La fe tiene la idea de dejarse caer en las manos de un Dios perfecto, de un Dios santo. No es un salto al vacío, no es un salto ciego, no. Es como cuando un padre le dice a su hijo que está subido en un árbol y que ya no se puede bajar y que tiene miedo. Su papá se acerca y le dice, déjate caer, yo te voy a agarrar. ¿Es un salto al vacío el que hace el niño? En un sentido sí, pero en otro sentido no. Él está confiando totalmente en su padre. Él confía en que su papá no lo va a dejar caer. Así es la fe que ponemos en el sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Esto fue lo que descubrió Martín Lutero. Exactamente esto fue. O sea, el tema de las buenas obras no es que las buenas obras de pronto sean malas. Siguen siendo buenas obras, pero ya no comunican la justicia de Dios. La justicia de Dios para salvación se manifiesta por fe y para fe. Totalmente, absolutamente por la fe. No hay que agregarle otra cosa. Este fue un descubrimiento increíble. ¿Fue un descubrimiento que cambiaría la iglesia? Sí, por supuesto. Y al principio Lutero no entendió del todo las implicaciones de esta idea. Que quede claro eso. Pero sí entendió por lo menos que ya no debía confiar en las indulgencias. Y en Alemania, por ejemplo, habían predicadores de indulgencias que eran expertos en vender. Si quieren ver la película de Lutero del 2003, producida con fondos luteranos de Alemania, que está bastante bien hecha, tiene bastante de legendario, por supuesto, pero ustedes pueden ver esa película, está muy bien hecha también, y esta parte de la venta de indulgencias se presenta de una forma bastante gráfica y muy, muy ilustrativa. Pero vean ustedes lo que escribió Lutero. A propósito, estuve leyendo en Facebook que alguien publicó algo así como, yo estoy escribiendo mi tesis y solo es una y ya no puedo, ya no aguanto. Y Lutero escribió 95. Pero obviamente no eran las mismas tesis que escribimos hoy en la universidad. No se trata de esas tesis. Las tesis en la época de Lutero eran pequeñas declaraciones, pequeños párrafos para ser debatidos académicamente. Vean ustedes, a la luz de este descubrimiento en Romanos, y por supuesto no solo ahí, pero este descubrimiento que hizo Lutero, él escribe esto, la tesis número 21 de las 95. Lutero dice, en consecuencia, dice él, yerran aquellos predicadores de indulgencias
que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Miren, estas palabras que hoy nos parecen, no, pues sí, así es, estoy de acuerdo. Ah, qué bonito. Hoy lo podría decir de forma más contundente a alguien. Es posible. Hoy quedaría esto bien como un meme más bien, ¿verdad? Pero en la época de Lutero, estas palabras deben haber sido revolucionarias y deben haber causado un escozor muy grande a las autoridades religiosas de su época. De hecho, él está acusando directamente al Papa y también se lleva de encuentro a los predicadores de indulgencias. Así que dice él, no es posible ser absuelto por ese pedazo de papel que se llama indulgencia. Y vean ustedes la tesis 36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. Y de nuevo, la chispa que encendió todo este asunto fueron las indulgencias. Pero el descubrimiento que Lutero hizo de la escritura, sobre todo en la carta de los Romanos, fue lo que le permitió a él tener la fuerza suficiente, el valor suficiente para enfrentarse de una manera tan directa a las autoridades eclesiásticas de su tiempo. Que conste, incluso los estudiosos católicos hoy reconocen que era necesaria una reforma. Hoy todavía dicen es que a Lutero se le pasó la mano, las autoridades de la Iglesia Católica de su día no lo manejaron bien, se estableció una pugna muy fuerte. Ya se ha superado por lo menos aquella idea que había hace unos 40 o 50 años entre los católicos de que Lutero lo que quería era casarse y que por eso fue que se separó de la Iglesia. No, hoy se reconoce, incluso los católicos lo reconocen, que era necesaria una reforma y Lutero la impulsó. Ojo, Lutero era un hombre de un carácter explosivo. Lutero era un hombre de un carácter difícil, irascible, dicen algunos. Pero tal vez haya sido necesario que hubiera sido así. Tal vez sin ese carácter fuerte de Lutero no hubiera habido una reforma como la que hubo. Ya había habido varios intentos de reforma, a propósito, no se le llamaba reforma, pero la palabra reforma había estado presente en el lenguaje de la Iglesia por más de 2 siglos antes de Lutero. Pero fue Lutero el que impulsó estos cambios precisamente por el descubrimiento que hizo de la Escritura, de la palabra de Dios. Pasemos a la iglesia de hoy y vamos a hacer la misma pregunta. ¿Cómo se comunica hoy la gracia de Dios? Y entonces, claro, uno diría, hoy sí, por la gracia, solamente por la fe. Fíjense que creo que no. Y les voy a poner una lista aquí que tal vez los incomode un poco. Yo digo que muchas veces la gracia se sigue comunicando por medio de buenas obras. Mucha gente a nivel popular, aunque no lo enseñen las iglesias, sobre todo las evangélicas, que se espera que tengan un fuerte acento de fe y de gracia de Dios. Pero yo creo que mucha gente dentro de nuestras iglesias siguen pensando que pueden hacer méritos delante de Dios. De hecho, hay muchos de nosotros que hemos dicho, a mí nunca me han dicho nada, nunca me han felicitado y yo vengo a todos los cultos y no me dicen nada. El pastoral solo a unos cuantos felicita y los saluda, pero a mí no. Estuve en una iglesia X, no voy a decir ni siquiera de dónde era la iglesia, pero estuve en una iglesia donde me pidieron orar por las personas que ofrendan. Y yo dije, bueno, con mucho gusto, vamos a orar por los que ofrendan con corazón alegre y tal y tal y tal. Pero me dijeron, no, aquí está la lista y que queremos que vaya leyendo la lista de las personas. Y no me acuerdo si hasta me pidieron que mencionara la cantidad, pero tal vez no. Pero sí estaba la lista de personas y mire, para recordarle a los que no están ofrendando que nosotros sí vamos a reconocer a los que ofrendan. Y aquí está la lista. Yo no pude hacer eso, lo siento, porque esos son méritos delante de Dios y a veces funcionan como indulgencias. A veces pensamos que esa es la manera en la que nosotros nos vamos a ganar, tal vez no la salvación, en algunos casos creo que sí lo creen las personas, pero en otros casos ciertos privilegios delante de Dios. Yo he venido a todos los cultos, así que el Señor tiene que concederme esta petición el día de hoy. Otra forma es
de comunicar la gracia es a través de la intercesión de los pastores. Y ojo, aquí no voy a criticar a los pastores que interceden por sus ovejas. Es su responsabilidad y también es su privilegio. Pero querido hermano, querida hermana, no significa que el pastor tenga algo especial, una corona, pues ahí, una aura especial y un acceso especial a Dios para que usted pueda tener méritos delante del Señor. No, no es así. No es así. El pastor lo hace porque lo ama, porque se interesa por su vida y porque lo pastorea, como dice 1 Pedro capítulo 5. Y luego el tema de los diezmos es un tema tan controversial entre nosotros hoy. A veces los diezmos son casi indulgencias. Yo escuché, no voy a decir de qué iglesia, pero yo escuché, soy testigo de que hubo por lo menos una iglesia donde se dijo: hermanos, si ustedes ofrendan tal cantidad de dinero, yo les garantizo que Dios les va a conceder 5 peticiones, cualquiera que sea. Escuché en otra ocasión que en cierto lugar cristiano se decía: si usted tiene una deuda, pero usted nos ofrenda a nosotros el diezmo de esa deuda, Dios le va a cancelar la deuda por completo. Ahora, ¿se imaginan las personas que están pagando préstamos, que construyeron su casa, que compraron un terreno y que tienen una deuda grande de, digamos, $500,000 de lempiras? ¿Cuánto sería el diezmo de $500,000? 50,000. Tráiganos los 50,000 y Dios de forma milagrosa le va a cancelar el resto de la deuda. Hombre, esas son indulgencias. Indulgencias, y claro, somos muy rápidos para criticar a la Iglesia Católica por estar vendiendo perdón de pecados, y tal vez con razón, pero sin el tal vez, con razón. Pero a veces nosotros tenemos también cierta venta de privilegios espirituales. El ofrendar, queridos hermanos, es un privilegio. Sí, hay que ofrendar sacrificialmente y todo lo demás, pero cuidadito, cuidadito con negociar con la fe. Hay que volver al libro de Romanos y ver que la justicia de Dios se revela no por lo que ofrendamos, no por los diezmos. Se revela por fe y para fe. Por la fe desde el principio hasta el final. Por la fe y solo por la fe. Tal vez necesitaríamos recuperar este concepto de la gracia de Dios, no solamente en cuanto a la salvación. Ojo, porque los evangélicos somos expertos en decir: es por fe, no es por obras. Sepáreme las obras, sepárelas. Sí, somos expertos en decir que la salvación es por la fe. Pero también necesitamos llevar la fe y la gracia al terreno de la vida cristiana. La fe y la gracia no se acaban cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. La fe y la gracia nos siguen sosteniendo en la vida cristiana, queridos hermanos. La vida cristiana se vive por la fe. Alguien dijo en una ocasión: ay, hermano, pero qué difícil es vivir la vida cristiana. ¿Sabe qué? No es difícil. Es imposible. Ser como Cristo, humanamente hablando, es imposible. No se puede. Entonces usted me dice: ¿y entonces para qué lo estamos intentando? Porque se vive por la gracia. Se vive por la fe. ¿Se es salvo por la fe? Por supuesto, solo por la fe. Las buenas obras deben ser el resultado lógico y natural de mi fe, pero al mismo tiempo mi vida cristiana y el vivir como Cristo dependiendo de Él se hace por la fe, se hace solamente por la gracia. Todo el concepto, queridos hermanos, la santificación no es una opción, no es opcional. O sea, ser cristiano es una obligación, pero ser santo eso es opcional. No. Pero se hace por la gracia de Dios. ¿Han escuchado ustedes el concepto de que necesitamos otra reforma? Es posible. Es posible porque las condiciones en las que vivió Lutero las estamos volviendo a ver el día de hoy, de otras formas quizás, pero las estamos volviendo a ver el día de hoy. Y de hecho muchos cristianos han dejado la palabra de Dios y hemos sido negligentes al dejar
que como Lutero lo transformó la palabra de Dios, así debería transformarnos a nosotros y encontrar de nuevo el secreto de la gracia y la fe, no solamente para salvación, sino para nuestra vida. ¿Cómo va usted a soportar a ese jefe al que ya no aguanta? Por la gracia, a través de la fe. ¿Cómo va usted a salir libre de esta cuarentena que ya no aguantamos estar encerrados? ¡Ay, ayúdanos alguien! Por la gracia, a través de la fe. ¿Cómo va usted a seguir soportando reunirse por Zoom? Hay mucha gente que dice, no, eso de Zoom a mí no me convence. No, yo hasta que volvamos a los edificios voy a volver a la iglesia. ¿Sabe cómo va a aguantar esto? Por gracia, a través de la fe. No trate de hacer méritos delante de Dios. Ninguno de nosotros puede hacer méritos. Isaías dijo que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y si así son nuestras justicias, ¿cómo serán nuestros pecados? Así que necesitamos recuperar, como Lutero recuperó ese concepto de vivir por la gracia a través de la fe. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? ¿Está usted dispuesto a que la Escritura haga un cambio en su teología? Y todos tenemos una teología. Algunos lo sabemos, otros no lo saben. Lo mejor es tener una teología consciente, sabiendo lo que creemos, para honra y gloria del Señor. Entréguese al Señor, escudriñe la palabra y deje que ella vaya transformando su forma de pensar y su forma de vivir todos los días de su vida. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la Escritura, porque ella nos transforma, porque ella nos hace ver la realidad más amplia, nos hace superar nuestra religiosidad, nos hace superar nuestras ideas limitadas, humanas, pecaminosas, distorsionadas por el pecado. Te agradecemos por tu siervo Martín Lutero, un hombre falible, con errores, con fallas, pero aún así un gran hombre tuyo. Gracias porque tú estuviste en control de la historia durante los eventos del siglo XVI. Te agradecemos porque tú le mostraste a la iglesia que no era por méritos personales, ni era por participación en ritos y ceremonias, sino que la salvación y tu gracia se comunica por medio de la fe y solo por medio de la fe. Gracias porque esa palabra puede continuar transformándonos aún el día de hoy. Pedimos perdón porque hemos puesto otros requisitos, quizás no indulgencias, quizás no sacramentos, pero hemos puesto otros requisitos como la asistencia a los cultos, como las ofrendas o el servicio a ti, cosas que son buenas, pero que no nos dan méritos especiales delante de ti. Dependemos de tu gracia, Señor, y queremos vivir por la fe cada día. Queremos decir junto con el apóstol Pablo, por fe andamos, no por vista. Permite, Señor, que podamos vivir todos los días de nuestra vida para honrarte y glorificarte, pero dependiendo solamente de tu gracia y de tu misericordia. Ayúdanos a decir junto con Jeremías, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana. Señor, grande es tu fidelidad y por eso queremos depender de esa gracia, de esa misericordia tuya por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Te pido por la iglesia reunida en esta noche. Quiero pedirte por cada familia, quiero pedirte por cada líder de esta congregación, que tú los sigas llenando de tu gracia para ministrar a otros hermanos y a los que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y que Él nos permita seguir viviendo por gracia a través de la fe. Alan, muchas gracias, querido hermano. Realmente la palabra de Dios tiene poder en sí misma, tiene toda la autoridad divina y cambia y transforma las vidas. Como le preguntaron a Carlos Spurgeon cuando comenzaron los liberales con sus filosofías
no vas a defender la palabra de Dios. Y Spurgeon dijo, la Biblia no necesita que la defiendan, es como un león, suéltala y ella sola se defiende. Martín Lutero comenzó a leer la Escritura y eso transformó su vida, lo llevó a la salvación y lo llevó a ser un hombre de gracia y de fe. Gracias por esa magistral exposición que nos has hecho. Hermanos, gracias a todos los que han estado participando esta noche. Mañana comenzamos a las 7 en punto, solamente que mañana vamos a hacer un pequeño cambio. Yo sé que algunos de ustedes probablemente tengan preguntas, entonces mándenos sus preguntas, ya sea a mí o al hermano Pablo, durante la exposición, durante la reunión, las vamos a estar leyendo y con Pablito ahí vamos a estar trasladándoselas al final de la reunión de mañana a nuestro hermano Alan. Así es que Alan, prepárate para mañana, hermano, porque probablemente es alguna que otra pregunta buena por ahí. Los hermanos hacen muy buenas preguntas y a veces algunas nos ponen así un poco estresados, pero qué bueno. Entonces, mañana, hermano, preparen sus preguntas. Hoy tuvimos unos ataques tremendos del enemigo porque nuestro hermano Pablo tuvo muchos contratiempos para hacer posible esta transmisión. Incluso fue imposible poder transmitir por Facebook Live, pero queremos ya para mañana tener todo en orden. Gracias, hermano Alan. Gracias, queridos hermanos. No se olviden, mañana 7 en punto continuamos con este tema fantástico. El tema del impacto de la palabra de Dios en los reformadores, la reforma en Europa y cómo eso puede cambiar también nuestras vidas hoy. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía nuestro pastor Alan. Necesitamos, creo, una nueva reforma a sola escritura. Estamos viviendo en un tiempo de la tiranía de la experiencia, la tiranía de la música, del canto, la tiranía del sueño, de la visión, de esto y de lo otro. Y eso nos está llevando a dejar a un lado la palabra. Hermanos, volvamos a la palabra. Solo a través de la Biblia vamos a tener el crecimiento, la madurez, la fortaleza, las herramientas, el conocimiento. Dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No le faltaron emociones, no le faltaron visiones, no le faltaron profetas, no le faltaron sueños, no le faltó nada, pero le faltó el conocimiento de la palabra. Así es que gracias, Pastor Alan. Gracias a todos. Terminamos con una oración y mañana a las 7 en punto les esperamos. Padre querido, gracias por esta noche maravillosa. Gracias por tu palabra poderosa, inspirada, útil. Esa palabra, Padre, que puede transformar nuestras vidas, llevarnos a Cristo, quien es nuestro Salvador, que por gracia y amor nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados y el regalo más maravilloso que es la vida eterna. Ahora, Padre, ofrendamos nuestras vidas para ti. Pedimos que esa palabra impacte nuestras vidas y que cada día vengamos a la Biblia y meditemos y estudiemos la palabra y crezcamos a la luz de la palabra. Gracias por el hermano Alan. Sígalo usando para gloria de su nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias. Buenas noches y que Dios los bendiga.